Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Bueno, contame, a ver, el gobierno contestó las críticas de Cristina Kirchner, no hay festival de importaciones. También dijo Gabriela Cerruti que, bueno, la falta de gasoil tiene que ver porque aumentó la producción y demás. Contame cuál es tu parecer en esto y después nos adentramos en tu columna. Han crecido las exportaciones, las importaciones realmente han crecido, así lo muestran los indicadores. Pero las economías, a ver, cuando en la década del 70 Aldo Ferrer escribió Vivir con lo nuestro, era un resabio, tenía un resabio, o lo hizo como un resabio de una visión de sustitución de importaciones que tuvo Argentina, porque recordemos que históricamente el país, por algo fue el granero del mundo, exportaba materia prima sin elaborar e importaba los productos elaborados. En el medio había una gran cantidad de recursos que el país perdía, porque naturalmente lo exportado vale menos que lo importado, porque cuando uno importa, muchas veces dicen los ambientalistas, cuando exportamos soja, estamos exportando agua. Sí, es cierto, estamos exportando agua, estamos exportando recursos humanos, estamos exportando tecnología, estamos exportando impuestos. En definitiva, todo eso compone el precio de un producto final cuando sale. A la inversa, cuando importamos, también lo hacemos. La diferencia es que al importar estamos importando valor agregado que el país no tiene. Esa es la principal diferencia. Estamos importando tecnología que el país no tiene, estamos importando trabajo especializado que el país no tiene, estamos importando organización empresaria, estamos importando logística, flete que el país no tiene. Si lo tuviera, lo estaríamos exportando nosotros, y no es así. Esa es la diferencia entre la industrialización y la no industrialización. Esa es la diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, para llamarlo en un eufemismo amable a lo que sucede en Argentina. Pero esto tiene que ver cómo en el capitalismo se distribuyen los roles, la distribución del trabajo y la distribución de la capacidad productiva. Evidentemente, Argentina no tiene los factores de producción necesarios para generar las condiciones de producción y fabricación de los productos elaborados. Entonces tiene que importarlo. No tenemos robótica para algunos productos, entonces tenemos que ir a Japón e importarlo, o a China, o no tenemos el trabajo tan barato como lo tiene China y tenemos que importarlo, porque China lo tiene mucho más barato, independientemente de cualquier juicio de valor. Entonces nos encontramos que en la historia reciente del capitalismo hay una ubicación en el mapa de los países, en el concepto de los países, donde uno juega en un rol y otros juegan otro. Usted me dirá, políticamente eso se construyó de una manera deliberada y probablemente usted podrá decirme, Argentina dilapidó un montón de oportunidades para ser Australia, como lo era en la década de 1920, y terminamos siendo lo que somos. También es cierto, hay múltiples factores por el cual este concierto de naciones se termina dividiendo como lo hace. Y en este contexto Argentina, por ejemplo, lo que no pasaba en Corea, que en la década del 70-80 Corea era un país marginal, muy pobre, y termina siendo hoy una de las potencias mundiales en tecnología y biotecnología, por decir algo. O Irlanda, que era un país silvopastoril a comienzos del siglo XX, y hoy es una potencia en pymes vinculadas a la industria farmacológica que abastece a todo el mundo. Digo, bueno, son estrategias que tienen que ver con lo productivo, las ventajas comparativas que tiene cada país por su naturaleza, la cultura. La cultura, un argentino no es lo mismo que un inglés, y eso está sin hacer juicio de valor de nuevo, pero no somos lo mismo.
los latinos no son lo mismo que somos más españoles que ingleses, con todo lo que eso implica, y entonces tenemos esta característica que terminamos generando en un país donde las brechas se agrandan, estamos más cerca de profundizar un perfil productivo primario que un perfil productivo de desarrollo de productos con alto valor agregado. Y eso impacta en el empleo, en la recaudación, en las tecnologías, en la educación y en todas las variables. Hasta que no entendamos eso como política de Estado, como estrategia competitiva de un país, esto lo dijo Michael Porter en la década del 90, lo leímos todos, desde cualquiera leyó a Porter y sabe lo que son las ventajas competitivas de las naciones. Ya lo dijo Adam Smith a finales del siglo. Digo, no estamos contando nada nuevo. De lo que se trata es de ordenar, planificar y laburar. Bien. Bueno, uno dice, quiero tener energía, bueno, hagamos finalmente el gasoducto Carlos Kirchner. Aparentemente las cosas se han ahora orientado en un sentido, pero hasta hace 15 días estábamos regodeándonos en nuestra propia desidia. Sí, sí, a la deriva. Digo, totalmente, sí. Eso no pasa en un país desarrollado. Nosotros tenemos los principales recursos, la tercera reserva mundial de recursos hidrocarburíferos en Vaca Muerta y no sabemos cómo sacarlo. Digo, eso en el mundo no pasa, quédese tranquilo. Y esa es la diferencia por la que tenemos que importar y no exportamos. Entonces, cuando vemos que efectivamente Argentina importa más de lo que exporta, estamos viendo que gran parte de las importaciones tienen que ver con insumos que se insertan en las cadenas productivas. Por ejemplo, el caucho para un neumático, que eso permite que se produzca un auto, que se produzca un tractor, que salga a la venta, que lo compren y que haya un círculo virtuoso en derredor de esa cadena. Pero también hay productos por ejemplo, componentes que tienen que ver con lo tecnológico, como lo hablábamos el otro día, cuando la presidenta maltrata al país, ya no al gobierno, al país, por el Festival de Importaciones, está jugando con un iPhone que vale $1.400 que se fabricó en otro país, no en Argentina. Digo, sí. Tenemos esa hipocresía, tenemos eso, y bueno, también nos gusta tener productos de consumo final para nuestra cotidianidad. Un iPhone como la presidenta, un cafecito colombiano para tomar café, porque Argentina no produce café, claro. Entonces tenemos que importarlo. Tampoco tenemos, por ejemplo, que es aceite de palta, tampoco tenemos un montón. Usted me dice, ¿pasa con todo? Y no, hay por ejemplo, discontinuidades o hay algunos casos que son realmente problemáticos, porque por ejemplo el cerdo. Argentina tiene hoy una muy buena producción de cerdo, la inversión está creciendo, es una carne muy sana, muy magra, que ha crecido muchísimo, que ya está muy cerca de los consumos tradicionales de pollo y carne vacuna. Tenemos muy buenos establecimientos, muchos están en Santa Fe y en Entre Ríos. Yo conozco muchos de ellos, son realmente brillantes, hasta viven mejor que usted y yo, Jorge, los chanchos esos, te lo puedo asegurar, porque por ejemplo, tienen un sistema de calefacción integral, tienen celdas individuales, tienen piso que se usa en los hoteles, como es losa radiante, claro. Losa radiante, es decir, los tipos viven mejor que nosotros. Eso es importado, eso es generalmente desde España o de Francia, ese tipo de tecnología, pero se permite que haya establecimientos con 500, 1000, 1500 madres que se reproducen y generan un excelente producto para el mercado interno, aunque todavía poco para la exportación. Sin embargo, un mercado que crece se abastece con productos locales. Sin embargo, tenemos una fuerte presencia de cerdos brasileros y hasta en la gestión de Macri se trajeron cerdos dinamarqueses. ¿Para qué queremos cerdos dinamarqueses? Bueno, pero también tiene que ver con las relaciones políticas que se establecen, porque en definitiva el comercio está atravesado por relaciones geopolíticas. Si yo te vendo a Brasil autos, petróleo, y vos me querés vender a mí
cerdo. Yo te digo, no, cerdo no. Bueno, pero ¿qué soy yo, el rey de la pavota? Eso pasa, por ejemplo, pasa mucho con cierto nacionalismo que no entiende cómo funcionan las reglas del comercio internacional. Quieren que todos nos compren nuestros productos. Buenísimo, dale, te vendemos soja, te vendemos biodiesel, te vendemos harina de trigo, te vendemos leche, limones, citrus, pero cuando vos me decís, bueno, pero yo tengo para venderte, no sé, unos bulones que son buenísimos. No, pero nosotros tenemos fábrica de bulones. ¿Pero qué quiere? Que yo solamente sea... yo tengo que... los países tienden a igualar sus balanzas comerciales. Uh-huh. Porque si no, si solamente importarían lo que necesitan, están en el horno. Después tenés situaciones como China, que tiene condiciones muy desleales en algunos puntos en cuanto, por ejemplo, al valor del trabajo humano, lo que hace muy competitivos sus productos, que terminan generando una invasión sobre el resto del mundo y hasta trabajando con dumping, claro. Es decir, vendiendo por debajo del precio de costo para eliminar competencia, instalar productos y terminar haciendo estragos en el mercado del empleo, en el mercado de la facturación, del mercado impositivo, porque empiezan a cerrar industrias a partir de una apertura indiscriminada. Pero yo supongo que el mundo tiende a los equilibrios, los países tienden a los equilibrios. No podemos ser tan necios de creer que le vamos a vender todos los productos primarios que tenemos o algunos productos elaborados, que son muy buenos, por ejemplo, el desarrollo medicinal que tiene algunos laboratorios de Argentina, salen al mundo y no vamos a permitir que nos vendan nada. Yo entiendo a los muchachos de los cerdos, porque claramente tengo amigos, los conozco las cámaras y hablo con ellos, pero si yo me pongo en el lugar del secretario de Comercio Exterior o del canciller y voy a hacer una negociación para que Estados Unidos me compre limones, algo muy común, o cítricos de Entre Ríos, o limones tucumanos, o arándanos de San Pedro, o de Tucumán, o de algún otro lugar. Y él me va a querer vender algo, porque de eso se trata. Entonces digo, bueno, cuando la política se mete así, en la chapucería, en aspectos técnicos, por eso yo le decía ayer que estaba sorprendido de cómo Cristina pierde representación, pierde seriedad a partir de tirar verdura, de tirar datos inciertos, traídos de los pelos. Es cierto que crecieron las exportaciones, pero también es cierto que hay que ver qué tipo de exportaciones crecen. Porque si, por ejemplo, yo siento que crece la importación de caucho, el caucho es un bien intermedio que requiere ser procesado para una elaboración final. Claro. Entonces, ahí crecen las empresas vinculadas a la producción de neumáticos y crece toda la industria automotriz y metalmecánica vinculada con que necesitan ruedas, y crece la industria de la bicicleta, y crece la industria hasta del asfalto, porque el caucho también se utiliza mucho en asfalto. En Singapur o Malasia, todos los pisos son de caucho, como las carreras de Fórmula 1, no sé si alguna vez lo vio. No. Digo, bueno, entonces, a ver, en estos países no existe el asfalto, no existe el macadam, la brea o el cemento. Los pisos son de caucho, como en casi todos los pisos de la Fórmula 1. Bueno, digo, entonces cuando yo digo, a ver, metámonos dentro de las exportaciones, de las importaciones, analicemos, preocupémonos si hay realmente mucho café, mucho té, mucho cerdo, porque estamos comprando productos de bienes suntuarios para un sector de la población muy, digamos, la clase media baja no toma café, apenas toma mate cocido, digo, café toma la clase media y cada vez menos. Digo, sin embargo, está faltando. Metámonos a ver qué tipo de importaciones estamos teniendo, porque de eso depende la estructura productiva del país. Porque si el sector, como vamos al mismo ejemplo que hablamos el otro día con el presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, si el tipo dice no podemos producir porque no tenemos ruedas, bueno, vemos que tenemos una larga cadena con dificultades técnicas para crecer, para avanzar. Entonces, el chacalero va a buscar una maquinaria agrícola, como ha pasado ahora,
que el Banco de Santa Fe y el Banco Entre Ríos y el Banco Nación dieron créditos en la agroactiva para comprar máquinas agrícolas a tasas muy accesibles, y los tipos tenían la guita en la mano y la tuvieron que devolver porque no había nadie que le vendiera. Entonces, si miramos esto del festival de importaciones, dicho así, al voleo, parece muy irresponsable. Por eso hay que meterse técnicamente hacia adentro, evaluar qué es lo que estamos importando. Argentina siempre fue importador. El otro día estuve en Buenos Aires y fui con un amigo a un centro japonés, un supermercadito japonés. Todos productos japoneses, porque él necesitaba comprar, bueno, unas cosas que compra para una dieta que hace y demás. Y yo aproveché y me compré un aceite de soja, esto de soja, vinagre de soja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, para las ensaladas. Acheto. Un acheto de soja, eso que. Bien. Y yo decía, estos tipos en un mes ya tienen que cerrar. ¿De dónde van a sacar dólares para traer todos estos productos de Japón para una... por supuesto que había 300 japonesitos comprando adentro. Uh-huh. Yo parecía una mosca en la leche ahí adentro. Pero digo, pobre tipo, ¿no? Estos tipos están condenados a desaparecer en un mes. Porque todos los productos eran importados de Japón. Claro, eran importados para una comunidad específica que los consume. Yo creo que no conocían el 99% de los productos que vendían ahí. Uh-huh. Pero digo, a ver, ¿está mal que la comunidad japonesa quiera comer productos importados de Japón? No, no me parece mal, es cultural, uh-huh. Es su vida. Si yo viviera en Europa, me gustaría tomar mate y comerme un asado cada tanto. Y tendría que comprar yerba y ir a comprar carne o alguna cosa o comer dulce de leche. Digo, tiene que ver con pautas culturales. Entonces tenemos lo cultural, tenemos lo productivo. Es cierto que se producen externalidades, es cierto que han crecido muchísimo las importaciones, pero también es cierto que la industria se ha recuperado. La industria, con respecto a 2020, con la pandemia, ha tenido un crecimiento importante. Hay sectores que han tenido una buena recuperación. Argentina no produce todo lo que necesita para avanzar. De hecho, quedó demostrado en la polémica por el gasoducto Carlos Kirchner, Néstor Kirchner. Argentina no produce los tubos sin costura que necesita para trasladar los fluidos, el gas y el petróleo. Y tiene que importarlo de Brasil, porque la empresa, si viene de Argentina, los produce en Brasil. Y así, tenemos que pagarlo. Entonces digo, cuando usted me pregunta esto, me parece que la brecha o la grieta es tan irresponsable en muchos aspectos que termina generando este tipo de afirmaciones aventuradas, trasnochadas, sin sentido, porque no sabemos lo que estamos importando. No lo sé yo, porque realmente todavía no he podido meterme a ver cómo están compuestas las... Pero sí, por ejemplo, escucho a sectores y sé que los productores porcinos se quejan, porque entran cerdos que no necesitamos. Pero bueno, también la política es negociación, es todo esto, ¿no? Yo la verdad que no quiero meterme me parece que, insisto, que es el hambre y la gana de comer. Guatemala y Guatepeor. Gabriela Cerruti y Cristina Kirchner me parecen que de hecho son amigas, uh-huh. Se conocen de toda la vida, y si Gabriela Cerruti está en el lugar que está es por Cristina, no por Alberto. Entonces, no creo en estas dicotomías que plantean públicamente. Bien. Me parece que tanto una como la otra son irresponsables. Sí es cierto que los números muestran un crecimiento del 40% de las importaciones. Pero el problema no son las importaciones, es la falta de dólares. Claro. Y lo que debemos preguntarnos es por qué no tenemos dólares para financiar las importaciones. ¿O es un pecado que usted quiera viajar con su mujer y su hijo de vacaciones a España, a México, a visitar una hija que está estudiando en Estados Unidos? No, y no puede porque no tiene los dólares, porque el Banco Central no le va a vender los dólares. Tal cual. Va a tener que ir a comprarlos al mercado negro. Entonces, si a mí me cuestionan este gobierno que no tenemos dólares, porque yo viajo por el mundo, digo, bueno, pero un poquito. ¿De qué estamos hablando? La presidenta acaba de tener en la mano un iPhone que es importado. Digo,
hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo y hay mucho de declaraciones aventuradas que no conducen a ningún lado. Esta fue La Mirada Económica con la firma de Gustavo Sánchez Romero.